Bueno, ya se nos fue bastante la hora. Yo quería cantarles una canción, no por la canción en sí, no porque quisiera cantarla, sino para que usted meditara en el contenido de esa canción, porque yo tendría casi una certeza total de que la palabra que yo voy a traer, cuando yo diga vamos a hablar de tal cosa, todos van a decir, ya lo sé. Y lo sé porque después aparte Jesús lo explicó. Y yo hoy quiero mostrarles uno de esos tantos misterios de Dios que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. La canción que le iba a cantar era: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Bueno, en Mateo capítulo 13 tenemos unas cuantas parábolas. Arranca primero con la parábola del sembrador, la cual conocemos, hemos estudiado en alguna oportunidad, pero hoy yo quiero hablar sobre otra parábola que también es conocida, pero que tal vez su significado no nos está claro del todo, y es en el versículo 24, Mateo 13, 24, parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al término de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, esta parábola Jesús la trajo en público, al igual que otras tantas, pero cuando llegaron a la casa, cuando despidió a la gente, dice el versículo 36, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Hermano, la pregunta que yo quisiera hacerle hoy es si el reino de los cielos ha llegado o no ha llegado. Esa es la pregunta que yo quiero hacerle. Porque ¿quién arrancó a anunciar este mensaje? Si vamos en el mismo libro a Mateo capítulo 3, dice el versículo 1, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que Juan vino a preparar el camino del Señor y Juan recibió un testimonio de parte del Padre. Dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que Juan había venido, estaba bautizando en fe en el que vendría, y de pronto un día se presenta Jesús allí a ser bautizado,
Juan lo reconoce y dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. No, para que toda justicia se cumpla, voy a ser bautizado. Y ahí dice, vi descender como desciende una paloma el Espíritu Santo y posarse sobre él. Y una voz del cielo, el testimonio del Padre. Y Juan enseguida, contento, empezó a dar testimonio al punto de que algunos de sus discípulos, al ver que Jesús pasaba allí al otro día, dice, he aquí el Cordero de Dios, dejaron de seguir a Juan y fueron tras Jesús. Es así la palabra lo que nos enseña, ¿no? Ahora, Juan, un profeta de Dios, entre los nacidos de los hombres, da testimonio a Jesús, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, ¿sabe qué? Juan el Bautista había recibido una parte de revelación y otras cosas no las había recibido aún y necesitaba de alguna manera conciliar esa revelación que había recibido con lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Juan estaba predicando, dice, él vino a anunciar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que predicaba él. Y en el versículo 10, 3:10, dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Juan entonces predicaba lo mismo, dice, el reino de los cielos, ¿no? Jesús da una parábola similar, dice, enviará a los segadores, juntarán la cizaña, la atarán en manojos y serán echados al fuego, y la buena semilla, el trigo, será puesto en un granero. Ahora, es necesario, los evangelios generalmente van siguiendo un orden progresivo, un orden en el cual las cosas se desarrollaron. ¿Sabe? Estamos estudiando el capítulo 13, la parábola de la cizaña. En el capítulo 12 habían traído a Jesús un ciego y un sordo, y Jesús lo sanó. Y la gente empezó a decir, ¿no será este aquel hijo de David, el rey? Y allá cuando escucharon decir eso, los religiosos empezaron a murmurar. Dice, este por el poder de Belcebú, no sé qué. Y Jesús les llamó la atención y les dice, quiero ser textual, hermano, para evitar confusión y no afirmar una cosa y no respaldarla en la palabra. Pero si yo, 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Así que Juan venía diciendo, prepárense. Dice, yo he venido a preparar el reino de los cielos, se ha acercado. Luego recibe testimonio de Dios de que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, ¿qué pasó? Y discúlpeme, menos mal que estamos todos en el mismo libro, así que una hoja antes, en el capítulo 11, versículo 2, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Sabe que yo este pasaje lo estudié y lo prediqué con anterioridad? Y yo pensaba, cuando lo prediqué la vez anterior, digo, Juan no los mandó porque él tuviera duda, porque él recibió el testimonio del Padre. Juan los mandó para testimonio para ellos mismos, para que sus propios discípulos puedan reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en realidad, hermano, acá lo que estaba pasando, Juan no estaba dudando, pero había algo que no entendía. ¿Por qué? Él lo que no entendía es decir, si el reino de los cielos ha llegado y el hacha está puesta para cortar la raíz y el aventador está en su mano, ¿cómo es posible
que un rey pagano, como era el rey de Dore, lo haya metido preso y Dios no esté haciendo nada? Esa era la pregunta que tenía. Y recuerde, por eso le hice la introducción, de los discípulos de Jesús, había un par de ellos que habían sido discípulos de Juan, que habían escuchado esta misma predicación y ahora se estaban preguntando, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces Jesús le trae la parábola del trigo y la cizaña. La gente escucha y no le interesa entender las profundidades de Dios y los misterios de Dios, porque la gente también podría haber levantado la mano y haber dicho, ¿puedes explicarnos esto que no lo entendemos? Pero recibieron la palabra y se fueron, no la entendieron y no importa, se fueron para la casa. Pero a los discípulos le quedó en su corazón. Nosotros escuchamos a Juan, él anunciaba que estaba próximo el reino de los cielos y que cuando el reino de los cielos viniera con su rey, iba a haber una cosecha, iba a haber un corte allí de los malvados. Y Jesús le trajo la parábola de la cizaña para hacerles entender de que el reino de los cielos iba a venir en dos etapas. No dice bien en dos etapas, pero Jesús lo enseña de esta manera diciendo un tiempo de siembra y un tiempo de siega. La primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Y más allá, también el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 nos enseña, dice que un hombre fue a recibir un reino a un país lejano y allí sus embajadores no querían, envió gente tras sí. La parábola de las 10 minas justamente nos introduce en esa parábola no solo acerca de los talentos que Dios ha dado, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio a los hombres, no solamente de los talentos, sino que Él fue para recibir un reino. Él tiene preparado un reino. Ahora, hermano, si somos sinceros, ¿cuántas veces vemos en el hermano cosas que por ahí no nos gustan? No nos gusta esto, no nos gusta aquello. Si decimos, no, nos encanta todo del hermano, yo diría que somos hipócritas. Hay cosas a veces que no nos gustan. ¿Digo mentira o es verdad? ¿Ah? Hay cosas en los hermanos que no nos gustan. Pero sabe que Jesús en esta enseñanza nos muestra, nosotros sabemos que cuando Él venga seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y Jesús no termina esta parábola así nomás, ¿no? Cuando Él venga va a ver, explica todo. La gente piensa, dice, bueno, el campo es la iglesia, el trigo y la cizaña. No, el trigo y la cizaña están en el mundo. Y nosotros, la iglesia, está en el mundo. Dice el Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes, dice la palabra. ¿Y cuántas veces, se acuerda que yo en el mensaje de la semana pasada le dije, cuánta gente hay que está buscando la paz desde un punto de vista humano de alcanzar? Y nosotros tenemos que predicar al Dios de paz que vino, hizo las paces con nosotros cuando nosotros estábamos en delitos y en pecado. Y ese Dios de paz, hermano, que hizo la paz, cuando venga Jesucristo en su venida, también es importante entender, como yo decía, la gente se plantea utopías y dice, bueno, ¿cuántos movimientos liderados por religiones han tratado de incursionar en la política buscando de traer más paz, más justicia, más igualdad, más esto, más aquello? Y la pregunta, ¿lo lograrán? Porque yo leo en la palabra, dice que la maldad irá en aumento. Y a veces nosotros tenemos el concepto equivocado. Parece, no sé si usted ha tenido, en dos vasos a veces queremos mezclar un contenido, echamos en uno y sacamos en otro. Para que crezca uno tiene que bajar el otro. Pero Jesucristo, ¿qué le dice a los trabajadores, a los ángeles? Dejad crecer lo uno junto con lo otro. Así que conforme está el crecimiento de la iglesia, también está el crecimiento de la maldad en el mundo. Y claramente no hay tres categorías. No hay hijos de Dios, hijos del mundo y allí gente que es neutral. No, están los hijos del malo y están los hijos de Dios, enseña la palabra. Porque muchas veces la gente se confunde y dice, yo veo del mundo, es tan recto, es tan bueno. Y a veces lo usan como argumento para unirse en yugo desigual o cualquier otra cosa. Pero claramente la palabra de Dios nos enseña que están los hijos de Dios y están los hijos del enemigo y que esa maldad iría en aumento. Y eso que a Juan le preocupaba,
A los discípulos le preocupaba porque los discípulos habían escuchado esta predicación y decían, Señor, ¿cómo es posible de que los malos siguen? Como la gente hoy dice en día, ¿cómo puede ser que haya tanta maldad, que si hay un Dios bueno, que esto, que aquello? Hermano, es el cumplimiento de la palabra. La maldad irá en aumento y va a ir creciendo la cizaña juntamente con el trigo. Pero un día sonará la trompeta en Dios, va a venir Jesucristo y enviará a sus ángeles y recogerán y atarán y echarán en el lago de fuego. Y los hijos del bueno, los malos van a recibir lo que merecen. Y los hijos de Dios van a recibir lo que tampoco merecen. La misericordia de Dios van a recibir y por esa misericordia de Dios serán puestos en granero. Al punto de que Jesús nos dice cómo van a ser ese trigo cuando venga Jesucristo y manifieste su reino. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y yo reflexionaba, hermano, en un pasaje que está allí en Apocalipsis 22:8, Dios le trae toda la revelación, el mensaje a las iglesias, al apóstol Juan, ¿no? Y en un momento Juan se ve tentado y se postra a adorar al que le estaba comunicando la palabra. ¿Y qué le dijo? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Hermano, no tenemos idea, como yo decía, a veces cuando miramos al hermano y vemos imperfecciones y vemos cosas que nos desagradan, hermano, sepamos que cuando Jesucristo venga, hermano, va a completar esa obra en nuestras vidas. Dice, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quería dejarle esta enseñanza que el mismo Juan, siendo un profeta tan grande, no había logrado entender. Él sabía que el reino de los cielos había acercado, pero él pensaba que el cumplimiento era en forma inmediata. Por eso, hermano, nunca nos anticipemos. Nadie sabe el día ni la hora, pero ciertamente el Señor vendrá, hermano, y separará a izquierda y a derecha, ovejas de cabrito, cizaña de trigo. Que el Señor los continúe bendiciendo. Los dejo acá con el pastor Renzo.